Buenas tardes, mis hermanos. Les saludo a todos los que no he podido saludar el día de hoy. Vamos a dirigirnos al Evangelio de Juan. Este hermoso Evangelio que el Señor nos ha tenido estudiando ya hace un par de meses. Y nos dirigimos al capítulo 8, versículo 12 al 20. Juan capítulo 8, versículo 12 al 20. Perdón. ¿Se escucha un sonido, no? ¿O lo escucho yo nomás a lo mejor del aire, o no? ¿No? Ya, disculpen. Bien, mis hermanos, leemos la palabra del Señor. Juan capítulo 8, versículos 12 al 20. Dice así su palabra. Jesús les habló otra vez diciendo: Yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Entonces los fariseos le dijeron: ¿Tú das testimonio de ti mismo? Tu testimonio no es verdadero. Jesús le respondió: Aunque yo doy testimonio de mí mismo, mi testimonio es verdadero, porque yo sé de dónde he venido y a dónde voy. Pero ustedes no saben de dónde vengo ni a dónde voy. Ustedes juzgan según la carne. Yo no juzgo a nadie. Pero si yo juzgo, mi juicio es verdadero, porque no soy yo solo, sino yo y el Padre que me envió. Aunque en la ley de ustedes está escrito que el testimonio de dos hombres es verdadero, yo soy el que doy testimonio de mí mismo, y el Padre que me envió da testimonio de mí. Entonces le decían: ¿Dónde está tu Padre? Ustedes no me conocen a mí ni a mi Padre, le respondió Jesús. Si me conocieran, conocerían también a mi Padre. Estas palabras las pronunció en el lugar del tesoro cuando enseñaba en el templo, y nadie lo prendió porque todavía no había llegado su hora. Amén. Vamos a orar al Señor. Padre eterno, Padre celestial, gracias por este tiempo, este espacio que tú nos das, Señor, cada domingo para adorarte, para ser alimentados por tu palabra, por darnos, Señor, el privilegio de entonar cantos a tu nombre que nos recuerdan la grandeza de nuestro Dios. Dios amado, recibe nuestra gratitud y ayúdanos ahora a escuchar tu voz. Ayuda, Señor, a cada uno de mis hermanos y hermanas y cada persona que esté presente en este lugar. Unifica su corazón, unifica sus pensamientos, Señor. Señor, hay cosas que han pasado en nuestra semana, en nuestro día, y otras cosas que quizás tenemos pendiente. Señor, te ruego que tú nos ayudes a estar presente en cuerpo y alma, para escuchar tu dulce voz, lo que nos quieres decir este día. Guarda nuestras mentes, guarda nuestros corazones, ayuda a los padres, Señor, a guiar a sus hijos con reverencia en este lugar, Señor. Ayúdalos. Guarda el corazón de los niños también, Señor. Tú eres poderoso. Tú controlas y tienes poder sobre el corazón de los reyes, aún de los niños, Señor. Guarda, Señor, a los niños. Guarda a tu iglesia y bendícenos hoy con la exhortación de tu palabra para este día. Ayuda al predicador en su debilidad. Guárdale, Señor. Ayúdale a ser fiel a tu palabra y dale fuerzas, ánimo en su debilidad. En el nombre de Jesús, todo esto imploramos y agradecemos. Amén. Perdón. Mis hermanos, nosotros ya en los mensajes anteriores hemos visto a Jesús manifestarse
públicamente en la fiesta de los tabernáculos. ¿Qué es lo que hacía él? Obedecía perfectamente al Padre, siempre actuando en el tiempo señalado. A diferencia de lo que pensaban sus hermanos, bueno, él no buscaba reconocimiento de las multitudes, sino cumplir fielmente la voluntad de Dios, proclamando su mensaje. Es en este contexto, en el último gran día de la fiesta, que Jesús se levantó y declaró que Él es la verdadera agua que sacia la sed del alma y suple todas las necesidades espirituales. Aprovechó que en esta fiesta se realizaba la ceremonia del agua, un rito que expresaba la gratitud por la provisión de Dios en el desierto y en las cosechas, pero que también representaba la esperanza de la venida del Espíritu. Allí, Jesús se levantó para proclamar la llegada de la era del Mesías, revelándose como la verdadera fuente de agua viva que sacia la sed del alma. Pero también vimos a Jesús como el gran divisor. Jesús es un gran divisor y decíamos que esto no se debe malinterpretar, pues mucha gente es divisiva a causa de su propio pecado. Pero con Cristo no es así. Esto, si ocurre, es por causa de su perfecta santidad. Su presencia trajo división, veíamos, división entre el pueblo común, división entre las multitudes, entre los gobernantes y los guardias civiles, que es la policía. De aquel entonces, ¿se acuerdan? Ellos tenían que ir a buscar a Jesús y al final no lo trajeron. Fueron mandados por estos gobernantes, pero quedaron cautivados por Cristo. Así que se produjo una división, pero también se produjo una división a nivel de liderazgo. Había un hombre que se llamaba Nicodemo, que no estuvo de acuerdo con el juicio que estaban haciendo a Jesucristo. Así que trajo división Jesús. Trajo división no porque Jesús sea un promotor del conflicto, sino porque su santidad expone la dureza del corazón humano. El día de hoy, nosotros nos enfocaremos en otra confrontación entre Jesús y los líderes religiosos, donde se repite la misma dinámica. Él se revela como la salvación de la humanidad, pero la dureza de sus corazones les impide reconocer que están ante el Hijo de Dios. Que el Señor nos ayude a nosotros hoy, que nos ayude a ver con claridad lo que estos hombres no pudieron ver. En primer lugar veremos Jesús, la luz del mundo. En Juan capítulo 7, Jesús se presenta, veíamos, como el agua viva que sacia la verdadera sed del alma. Y poco después, de manera igualmente clara y poderosa, declara: yo soy la luz del mundo. No dice simplemente que trae luz o que señala el camino, sino que él mismo es la fuente de toda luz. Una sola metáfora, mis hermanos, no basta para describir la plenitud de su ser. Jesús es el pan que alimenta. Jesús es el agua que sacia. Jesús es la luz que disipa las tinieblas. Él es el buen pastor que guía. Cada título suyo revela algo esencial de su naturaleza y su misión. Lo más probable es que aún estuvieran en la fiesta de los tabernáculos, en el patio de las mujeres, donde también, mis hermanos, se encontraba la tesorería. Allí se realizaba una celebración especial con grandes lámparas que iluminaban el templo. El tiempo que el pueblo, al tiempo que el pueblo cantaba. Y también danzaba con antorchas en sus manos. Entonces, fue en medio de este escenario de luz y júbilo
donde Jesús aprovecha lo que el pueblo experimenta para revelar una verdad trascendental. Él dijo: yo soy la luz del mundo. Estas palabras de Jesús no son una declaración cualquiera. Son el segundo de los 7, yo soy, en el Evangelio de Juan. Y con ellas, Cristo nos deja claro que Él es Dios mismo. Que Él es Dios mismo. No es coincidencia, pues así el Señor se reveló a Moisés en la zarza ardiente. Él dijo: yo soy el que soy. En Éxodo 3, versículo 14. Jesús nos dice entonces simplemente que tiene luz, o que Él da luz. Él es la luz. Y solo el creador del universo puede decir esto con tal autoridad. Recordemos Génesis capítulo 1, versículo 3, que nos dice: entonces Dios dijo: sea la luz, y hubo luz. Isaías 45, versículo 7 refuerza esta verdad. El que forma la luz y crea las tinieblas, el que causa el bienestar y crea la calamidad. Yo, el Señor, soy el que hace todo esto. Él gobierna sobre la luz y sobre las tinieblas. Y solo Dios puede dar luz, porque Él mismo es luz. La Escritura, mis hermanos, nos dice en 1 Timoteo capítulo 6, versículo 16, que Él habita en la luz inaccesible. En su presencia entonces no hay sombras. En su presencia no hay tinieblas. Solo gloria resplandeciente. Donde Dios está, todo es luz. Las tinieblas, en cambio, representan el pecado, la muerte, representan el juicio divino. Si usted recuerda, en Egipto las tinieblas fueron parte de las plagas. ¿Se acuerdan de eso, no? Y en Apocalipsis aparece Dios como un castigo final, las tinieblas. De hecho, el profeta Amós también describe el día del Señor con estas palabras. Dice: ¿no será el día del Señor tinieblas en vez de luz, oscuridad sin resplandor? Amós 5, versículo 20. La luz refleja la presencia favorable de Dios. Los salmos, y en general la Biblia, habla de los hijos de Dios anhelando estar bajo la luz de su rostro, queriendo decir que quieren ser envueltos por la presencia favorable de Dios, quieren ser alcanzados por su bendición. De hecho, la bendición sacerdotal, como dice: Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Cuando Jesús entonces declara: yo soy la luz del mundo, está afirmando que Él mismo es la manifestación plena de esta luz divina. En Él nosotros podemos ver el rostro de Dios brillando con misericordia, gracia y salvación. Solo en Cristo. Cuando Moisés descendió del monte con las tablas de la ley, su rostro resplandecía, ¿se acuerdan? Su rostro era resplandeciente, de tal manera que los israelitas no podían mirarlo. Tuvieron miedo, dice el texto. Moisés tuvo que cubrir su rostro con un velo porque el reflejo de la gloria de Dios era demasiado para ellos. Eso está en Éxodo 34. Siglos después, algo similar ocurrió con Jesús en la transfiguración. ¿Se acuerdan? Pedro, Juan y Jacobo vieron a Cristo en su gloria. Mateo 17, versículo 2, nos dice: delante de ellos se transfiguró, y su rostro resplandeció como el sol, y sus vestiduras se volvieron blancas como la luz. Y en el versículo 5 nos dice que mientras estaba aún hablando, una nube luminosa lo cubrió. Esa luz no era otra cosa que la misma gloria de Dios, revelando a Cristo como su Hijo amado, aquel en quien el Padre se complace. De igual modo,
La palabra de Dios también es luz. Sus palabras son luz. El salmista lo declara con poder: lámpara es a mis pies tu palabra y luz a mi camino. Y Pedro también nos va a exhortar a aferrarnos a esta luz. Dice, como a una lámpara o antorcha que alumbra el lugar oscuro hasta que el día esclarezca y Cristo brille en nuestros corazones. Resulta que la palabra de Dios no es algo separado de Él. Es su verdad eterna, su revelación perfecta, su voz que resplandece en un mundo lleno de oscuridad y de engaño. Mis hermanos, en un mundo donde abunda la mentira, Dios siempre, siempre es veraz. Ante su palabra solo hay dos opciones. Solo dos opciones nada más. Taparnos los oídos como lo hizo el pueblo de Israel, o postrarnos en silencio para escucharles y vivir por ellas. ¿Cuál de las dos opciones vas a escoger hoy? Piensa, medita. Desde niño, desde que somos muy pequeños, sabemos que la oscuridad no es nuestro hogar. De hecho, nosotros tememos instintivamente a las tinieblas. Como niños, a la oscuridad. No queremos estar solo en la oscuridad. De hecho, si permanecemos allí demasiado tiempo, algo dentro de nosotros se inquieta, se empieza a angustiar y clama por la luz. Pero mientras reaccionamos así ante la oscuridad física, lamentablemente no ocurre lo mismo con la oscuridad espiritual. Nacemos en tinieblas, pero ni siquiera lo percibimos. No nos damos cuenta, no nos molesta, no nos desespera tampoco, porque nuestros ojos están ciegos a la luz verdadera. Podemos pasar toda nuestra vida caminando a tientas en la más densa oscuridad, engañados, pensando que vemos claramente. Pero así como en lo físico es imposible ver sin luz, en lo espiritual ocurre exactamente lo mismo. Desde la caída de Adán y Eva, nuestra condición natural es oscuridad y muerte. Y la muerte implica encontrarnos en tinieblas. E incluso más que eso, ser tinieblas. En un sentido, mis hermanos, la luz del rostro de Dios que antes brillaba sobre nosotros se apartó por causa del pecado, extendiéndose ahora a toda la humanidad. Sin embargo, como las tinieblas, como la mentira y la muerte van juntas, la luz, la verdad y la vida son inseparables, y las tres se encuentran en una sola persona, Cristo. En el capítulo 1 de nuestro evangelio que estamos estudiando, en el versículo 4, 5 y 9, se nos dice lo siguiente: en él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz brilla en las tinieblas, y las tinieblas no la comprendieron. Versículo 9, existía la luz verdadera que al venir al mundo alumbra a todo hombre. Cristo vino a un mundo dominado por los efectos del pecado, un mundo que gime bajo el peso de la maldición, un mundo donde los espinos y cardos cubren la tierra, donde la muerte reina sobre los hijos de Adán, donde el trabajo, ¿cómo es? Fatigoso, el dolor es constante y los hijos nacen en sufrimiento. Un mundo que necesita desesperadamente redención, que gime angustiosamente por ser liberado de la maldición y de la condenación del pecado. Ante esta realidad sombría y desesperada,
la necesidad de una luz verdadera se vuelve innegable. El Señor es luz eterna. Y lo es por sí mismo. Lo es por sí mismo, sin necesidad de ser comparado con algo. De hecho, si solo existiera el Señor, Él sería luz resplandeciente y eterna en la misma forma que lo es ahora. Pero nuestro pecado hace que esa luz nos resulte especialmente necesaria. Por eso Cristo se llama a sí mismo la luz del mundo, porque Él viene a redimir a la humanidad y a la creación que se encuentran en la más completa oscuridad. J.C. Ryle, un pastor anglicano del siglo XIX que hemos estado citando durante todo este estudio del Evangelio de Juan, dijo lo siguiente: para este estado de cosas, el Señor Jesucristo declara ser el único remedio. Él ha resucitado como el sol para difundir luz, vida, paz y salvación en medio de un mundo en tinieblas. Él invita a todos quienes quieran ayuda y guía espiritual a volverse a Él y verlo como su líder. Él ha venido al mundo a hacer a los pecadores lo que el sol es para el sistema solar: el centro de luz, calor, vida y fertilidad. Fin de la cita. Todos quienes verdaderamente han invocado el nombre del Señor en todas las edades han encontrado en Él su luz. Desde siempre, el Señor ha sido la luz de su pueblo. Por eso los salmos contienen afirmaciones llenas de fe y de certeza. ¿Le suena este? Jehová es la luz. O Jehová, digo, es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Salmo 27. Porque contigo está el manantial de la vida. En tu luz veremos la luz. Salmo 36. Pero hay algo más asombroso aún. En nuestra desesperada condición de total tinieblas, no podíamos ir a esa luz, aunque la necesitábamos para vivir, no podíamos alcanzarla, no podíamos siquiera percibirla. Por eso el Señor, en su misericordia, vino a nosotros. La luz verdadera descendió, la luz verdadera habitó entre nosotros, nos buscó, nos alumbró, nos rescató para traernos a salvación. Sin embargo, no todos recibieron esta luz. Y esto nos lleva a ver, una vez más, la incredulidad de los líderes religiosos. Él no dijo: yo soy una luz en Jerusalén. Él no dijo: yo soy una luz en Judá. Algún maestro podría decir eso. Él dijo: yo soy la luz del mundo. Esto es exclusivo. Esto lo abarca todo. Más importante aún, es una afirmación directa de ser el Mesías. Y estos hombres, estos líderes religiosos, lo sabían también. Estaban muy familiarizados con las promesas mesiánicas. Esas que vinieron a través del profeta Isaías. Capítulos mesiánicos, Isaías 42, por ejemplo, el 49, 50 y el famoso 53. De hecho, Isaías 42, versículos 6 al 8, dice lo siguiente. Estos hombres estaban familiarizados con esto. Dice así: yo soy el Señor. Aquí está hablando a su Mesías. En justicia te he llamado, te sostendré por la mano y por ti velaré, y te pondré como pacto para el pueblo. ¿Cómo qué? Como luz para las naciones, para que abra los ojos de los ciegos, para que saques de la cárcel a los presos y de la prisión a los que moran en tinieblas. Yo soy el Señor, ese es mi nombre. Mi gloria a otro no daré, ni mi alabanza a imágenes talladas.
dice que el siervo de Jehová, el Mesías, será la luz del mundo. Estos hombres lo sabían. Cuando Jesús dice, yo soy la luz del mundo, está afirmando que Él es el Mesías profetizado. Ellos lo tenían claro, hermanos. Los fariseos estaban frente a la luz del mundo, pero amaron más las tinieblas que la luz. En el versículo 13, de hecho, allí le exigían más testigos a Jesús, pues no aceptaban el testimonio poderoso más grande dado alguna vez. Jesús ya había presentado en el capítulo 5 de Juan a sus testigos, ¿se acuerdan? Aquellos que dan fe de que Él es el Hijo de Dios, que es Dios mismo hecho hombre que habitó entre nosotros. Estos testigos eran, ¿se acuerdan por ahí o no? El Padre, Juan el Bautista, las Escrituras, ¿cierto? Y las obras de Cristo que testificaban de Él. Entonces Jesús ya había presentado a sus testigos. Pero resulta que cuando Jesús declaró, yo soy la luz del mundo, lo acusaron de invalidar su propio testimonio, recordando las palabras que Cristo había dicho en el capítulo 5, versículo 31, donde había dicho, si yo doy testimonio de mí mismo, mi testimonio no es verdadero. Pero Jesús no se contradecía. Su punto era que si hablara sin el respaldo del Padre, su testimonio no tendría autoridad. Estos hombres, en vez de reconocer la verdad, desviaron la conversación para evadirla. Jesús, en cambio, en nuestro texto, en el verso 14, reafirmó, su testimonio es verdadero porque viene del Padre. De manera que la incredulidad de estos hombres, mis hermanos, no era por falta de pruebas, sino por la dureza que había en sus corazones. Cuando Jesús señala en el verso 15, ellos juzgaban las cosas según la carne, le dice el Señor, según criterios humanos. Juzgaban las cosas por la familia que venía Cristo. ¿Dónde estudió Jesús? ¿Cuál es su educación? ¿Cuál es su seminario? ¿Su posición en la sinagoga? No la conocemos muy bien. Pero su juicio era ciego, hermanos. Tenían ante sus ojos al Hijo de Dios, la luz eterna, y no podían verlo. Cristo, en cambio, no juzga según la carne, sino con perfecta sabiduría del Padre, con un juicio justo, con un juicio perfecto. En los versículos 17 y 18 de nuestro texto les dice, aún en la ley de ustedes está escrito que el testimonio de dos hombres es verdadero. Yo soy el que doy testimonio de mí mismo, y el Padre que me envió da testimonio de mí. La ley exigía dos testigos para validar una declaración humana. Pero una sola palabra de Cristo tiene más peso y autoridad que todas las mejores palabras que la humanidad haya dicho alguna vez. Es que ¿quién puede respaldar a Jesús con un testimonio más confiable que el suyo? Nadie, nadie. Es que si su autoridad dependiera de ángeles, si dependiera de hombres, entonces no sería supremo. Pero quien avala a Jesús es el mismo Padre. Su testimonio es irrefutable, completo y eterno. Y es el Espíritu quien lo da a conocer. Entonces estos hombres respondieron igual a Jesús. Le respondieron en el versículo 19 con una pregunta: ¿dónde está tu Padre? Y Él les dijo: ustedes no me conocen a mí ni a mi Padre. Si me conocieran, conocerían también a mi Padre. Con estas palabras Jesús está afirmando algo profundo. La relación entre Él y el Padre es tan íntima que si alguien conoce a Jesús, también conoce al Padre. Esto es un aspecto digo, esencial en su identidad y su misión. De manera entonces que rechazar a Cristo es rechazar al Padre. Los fariseos creían conocer a Dios, pero su resistencia a la verdad los dejó en completa oscuridad. Pensaban tener la luz, pero estaban perdidos
en tinieblas. Entonces, en un contexto de ignorancia, en un contexto de dureza espiritual, es que Jesús se presenta como la luz verdadera. Imaginen la escena. Durante la fiesta de los tabernáculos, el atrio de las mujeres en el templo resplandecía con enormes candelabros encendidos que iluminaban toda Jerusalén. Esta ceremonia llamada iluminación del templo no era solo un espectáculo visual, sino un recordatorio poderoso que Dios guió a Israel en el desierto con una columna de fuego en la noche y una nube durante el día. Los historiadores describen esta escena como algo deslumbrante. El templo brillando como un diamante en medio de la ciudad, un símbolo de la luz de Dios que guió al pueblo. Algunos incluso citaban Isaías 42, versículo 6 y el 49, versículo 6. Te haré luz a las naciones. En ese contexto, es en ese momento, con la imagen de la luz en sus mentes, que Jesús se puso en pie y declaró: yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Al igual que Israel siguió la columna de fuego hacia la promesa, Jesús invita a seguirle hacia la vida eterna. Su llamado es urgente. Su llamado es personal. Seguir a Cristo es salir de la oscuridad del pecado y encontrar la luz de la vida. Los que le siguen no solo mejoran moralmente, sino que reciben una transformación profunda, dejando atrás la oscuridad y reflejando ahora su gloria. Esta luz transforma al creyente en varios sentidos. En primer lugar, ellos reciben la luz. En primer lugar, reciben la luz. Como dice la Escritura en 2 Corintios, capítulo 4, versículo 3 al 6, voy a leer la versión NBI, dice así: pero si nuestro evangelio está encubierto, lo está para los que se pierden. El Dios de este mundo ha cegado la mente de estos incrédulos para que no vean la luz del glorioso evangelio de Cristo, el cual es la imagen de Dios. No nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor. Nosotros no somos más que servidores de ustedes por causa de Jesús. Porque Dios, que dijo que la luz resplandezca en las tinieblas, hizo brillar su luz en nuestro corazón, para que conociéramos la gloria de Dios que resplandece en el rostro de Jesucristo. De manera que el creyente entonces no es dejado en la ignorancia. Dios mismo resplandece en su corazón con la luz del Evangelio. Y esta luz revela la gloria de Cristo. El versículo 12 de nuestro texto dice que el que le sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Es decir, su vida ya no está marcada por la confusión ni por el engaño del pecado. Ahora ve con claridad. Ahora sí que ve. Él ve como la palabra de Dios empieza a iluminar su camino. Él lo empieza a ver, ve que el Espíritu le da discernimiento. Lo que antes le parecía una necedad, ahora es sabiduría de lo alto. Su mente antes era esclava de las mentiras del mundo. Ahora está siendo transformada por la verdad de Dios, hasta poder decir con confianza que Él tiene la mente de Cristo. Así dice 1 Corintios 2:16. Habiendo sido antes tinieblas, entonces ahora vive en el resplandor del rostro de Dios. Su vida ya no está oculta en la oscuridad que lo llevaba a condenación, sino que es guiada por la luz que lo lleva a la vida eterna. Así que en primer lugar, el creyente recibe luz.
En segundo lugar, esta luz hace que el creyente no ande en tinieblas. El mundo, como ya sabemos, está lleno de incertidumbre, ¿o no? Gente corriendo de un lado para otro, tropezando con sus propias decisiones sin saber a dónde van. Algunos buscan respuestas en filosofías humanas, otros en el placer, otros en el éxito, otros en la religión sin Cristo. Pero Jesús dijo: yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Esta, mis hermanos, no es una promesa vacía. Es la declaración de que todo aquel que viene a Cristo deja de caminar en oscuridad. Su vida ya no es una sucesión de tropiezos. No anda a tientas como un ciego en la noche, porque ahora ve. Su vida tiene dirección, tiene sentido. Su vida ahora tiene propósito, porque sigue al único que es la luz verdadera. Los que lo siguen, los que siguen a Cristo, entonces caminan en luz. Jesús no vino solo a hablar de la luz. Él mismo es la luz. Trajo consigo la luz y todo el que viene a Él camina en su luz. Primera de Juan, capítulo 1, versículos 5 al 7, dice lo siguiente: este es el mensaje que hemos oído de Él y que les anunciamos. Dios es luz. Y en Él no hay tinieblas. Si decimos que tenemos comunión con Él, pero andamos en tinieblas, ¿qué es lo que hacemos? Mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en la luz, como Él está en la luz, tenemos comunión los unos con los otros y la sangre de Jesús, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Esto marca la diferencia entre los hijos de Dios y aquellos que siguen en oscuridad. Porque todo aquel que hace lo malo odia la luz y no viene a la luz para que sus acciones no sean expuestas. Juan 3:20. No hay términos medios. Escuche bien, no hay términos medios. ¿Caminamos en la luz de Cristo o seguimos en la sombra del pecado? ¿Dónde está caminando usted? ¿Tiene dirección? ¿Tiene sentido su vida? ¿Tiene propósito? De manera que cuando Cristo, mis hermanos, salva a alguien, no solo le da un nuevo destino, le da una nueva vida. La gracia que nos salva no es una excusa para seguir viviendo como antes. No fuimos rescatados de la oscuridad para seguir revolcándonos en ella. Dice el salmista: pues tú has librado mi alma de la muerte y mis pies de tropiezo. ¿Para qué? Para que yo pueda andar delante de Dios en la luz de la vida. Salmo 56. El mundo puede ofrecer fama, riqueza, placer, pero sin Cristo el alma sigue en oscuridad. Puedes tener éxito y seguir perdido. Puedes tener todo y no tener nada. En cambio, los que han recibido a Cristo reflejan su luz. Pero la senda de lo justo es como la luz de la aurora, que va de brillo en brillo hasta... Así que en primer lugar, el creyente recibe luz. En segundo lugar, esta luz hace que el creyente no ande en tinieblas. Y en tercer lugar, los que siguen a Cristo son luz. La transformación que Cristo hace en los suyos es tan radical que ya no solo caminan en luz, sino que ahora son luz en el mundo. Porque en otro tiempo ustedes eran tinieblas, pero ahora son luz en el Señor. Anden como hijos de la luz. Efesios 5:8. No somos simples espectadores de la luz. No es solo para mirar a esa luz que es Cristo. ¿Le gustan las doctrinas de Cristo, no? A todos nos encantan. Nos llenamos la cabeza a veces de teología. ¿Pero le sigue? Esta luz se sigue, dice el Señor.
Él es la luz del mundo, pero hay que seguirle, está diciendo él. Cuando Moisés bajó del monte, después de estar con Dios, su rostro resplandecía, decíamos, no porque él, fuera la fuente de la luz, sino porque había estado en presencia de la luz, que es Dios. Así también el que ha estado con Cristo brilla en medio de un mundo de tinieblas. ¿Estás brillando? ¿Cómo encuentras que es tu luz? ¿Es débil, es tenue? Quizás necesitas pasar más tiempo con Cristo, más tiempo en su luz, para que resplandezca su rostro sobre ti. Por eso Pablo nos exhorta en Filipenses capítulo 2, versículos 15 y 16, para que sean irreprensibles y sencillos, hijos de luz sin tacha, en medio de una generación torcida y perversa, en medio de la cual ustedes resplandecen como luminares en el mundo, sosteniendo firmemente la palabra de vida, palabra que es luz. Cristo ya no está físicamente en este mundo, pero su luz sigue brillando a través de su iglesia. Dios pudo usar ángeles para predicar el evangelio, ¿no? Pero lo eligió él, ocupar pecadores redimidos para alcanzar a otros pecadores. El milagro de la salvación no es solo que Dios nos perdona, sino que Dios nos transforma. Aquella boca que antes maldecía, ahora alaba a Dios. Aquel que solo vivía para sí mismo, ahora vive para Cristo. Aquel que se amaba más que nadie, ahora puede amar a sus hermanos. Lo que antes éramos ya no define lo que ahora somos. Éramos tinieblas, pero ahora somos luz en el Señor. No porque la luz provenga de nosotros, sino porque reflejamos la luz de Cristo. Una sociedad sin iglesia no es igual a una donde la iglesia está presente, está activa. Pues donde está la iglesia, siempre hay luz, ya sea suave, como una vela brillante, o quizás como un foco, pero habrá luz. Escuche bien, no nuestra propia luz, no nuestra propia luz, sino la luz de Cristo que resplandece a través de nosotros. No debes buscar gloria para ti mismo, ni para tu iglesia local, porque no eres luz. Tú no eres luz, no eres la fuente de la luz. Solo seremos luz entonces, si permanecemos fieles a la palabra de Dios, buscando su gloria y exaltando a Cristo que es luz. Cuando la iglesia actúa así, se convierte en un instrumento de gracia para la sociedad, llevando luz a aquellos que aún están en oscuridad. ¿Ha visto la realidad de su iglesia? El Señor nos ha permitido este local. Hemos venido a otro sector, ¿o no? Lo hemos conversado varias veces. Aquí tenemos un gran llamado también a brillar en medio de las tinieblas. Hay mucho trabajo, hermanos. Este año el Señor nos anime y nos dé fuerza para ponernos en acción y llevar esa luz a estos hombres y mujeres que están en tinieblas. Ahora la pregunta es personal. La pregunta es directa. ¿Estás caminando en la luz de Cristo o sigue viviendo usted en las tinieblas? Es una pregunta crucial porque no hay un punto medio aquí. No hay lugar donde podamos nosotros permanecer a medias. Si no has venido a Cristo, no has sido iluminado entonces por su luz. Aún estás en la oscuridad y eso tiene un costo, y ese costo es eterno. El mundo ofrece muchas luces falsas, muchas. La luz de la autoayuda, la luz de las religiones sin Cristo, la luz del éxito, del dinero, la luz de la fama. Todas brillan por un momento, pero se apagan dejando más oscuridad que antes.
Otros buscan la luz en el placer, otros en la familia, otros en el trabajo. Pero todas esas luces son artificiales, jamás podrán alumbrar tu alma. Los hombres son como las polillas que, creyendo volar hacia la luz de la luna, se lanzan al fuego y son destruidas. Así es toda luz falsa. Promete guía, pero solo lleva a la destrucción. Pero aquí está la buena noticia. Hay una luz que nunca se apaga. Una luz que transforma y una luz que guía. Esa luz es Cristo. Él mismo te dice hoy: yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Él es la luz eterna, mis hermanos, que no solo revela nuestras tinieblas, sino que nos salva de ellas. No es una luz que se apaga, sino una luz que te lleva a la vida eterna. Insisto en esto, vuelvo a insistir, no es necesario ser un borracho por allí tirado en la calle para vivir en tinieblas. Puedes tener una linda casa, puedes tener una linda familia, un matrimonio, lindo ministerio, hijos hermosos, cosas preciosas, mascotas. Pero si no tienes a Cristo, estás en la más densas oscuridad. No te dejes engañar por las luces que este mundo te muestra. Solo Cristo es la verdadera luz. Ven a Él y encontrarás vida. Él te va a mostrar lo que debe morir aún en ti. A veces somos ciegos a nuestro propio pecado, pero Él te va a mostrar. Ven a Él para que su resplandor llene cada rincón de tu ser. Considera una cosa ahora. Si hoy eliges las tinieblas, pasarás la eternidad envuelto en ellas. Recuerda que Jesús habló de las tinieblas de allá afuera, donde será el llanto y el crujir de dientes. Ese terrible lugar es el que te espera si rechazas su luz. Pero quienes vienen a Cristo serán alumbrados. Ellos entrarán en la ciudad celestial por toda la eternidad, y esta ciudad, nos dice Apocalipsis 21, lo siguiente: no tiene necesidad de sol ni de luna que la iluminen, porque la gloria de Dios la ilumina y el Cordero es su lumbrera. Las naciones andarán en su luz y los reyes de la tierra traerán a ella su gloria. Sus puertas nunca se cerrarán de día, pues allí no habrá noche. La pregunta es: ¿dónde irás cuando pases el umbral de este mundo? ¿Cuando des el paso sin retorno a la eternidad? ¿A dónde te conduces? No hay mayor pecado que rechazar la luz que ha venido al mundo. Acojamos la exhortación que nos hace las Escrituras. La noche está muy avanzada y el día está cerca. Por tanto, desechemos las obras de las tinieblas y vistámonos con las armas de la luz. Andemos decentemente como de día, no en orgías y borracheras, no en promiscuidad sexual y lujurias, no en pleitos y envidias. Antes bien vístanse del Señor Jesucristo y no piensen en proveer para las lujurias de la carne. Y también dice la palabra del Señor: despiértate tú que duermes, y levántate de entre los muertos y te alumbrará Cristo. No te vayas a casa sin haber venido a la luz verdadera que es Cristo, sin dejar que su resplandor disipe tus tinieblas. No seas parte de las tinieblas que serán destruidas. Ven a la luz, sé transformado por ella y vive reflejando a Cristo en este mundo. Amén. Padre eterno, Padre celestial, gracias por tu verdad. Gracias por venir a este mundo lleno de tinieblas y oscuridad. Gracias por tu amor tan grande demostrado en la cruz del Calvario. Gracias, Señor, por redimirnos. Gracias, Señor, por hacernos parte de tu familia y darnos de tu luz, mostrando todo, Señor, el mal que es posible ver en aquel momento que tú nos iluminas, Señor. Gracias por mostrarnos, Señor, nuestro pecado.
Ayúdanos a vivir en tu luz, ayúdanos a reflejar tu luz en esta ciudad, en este tiempo, en nuestros trabajos, Señor, con la familia y con nuestros hermanos aquí. Bendice tu palabra en nuestros corazones, que tu Espíritu la aplique y que podamos seguir rumiando, masticándola durante el resto de esta semana. En el nombre de Jesús recibe nuestra gratitud. Amén.